sana y tenemos que duplicar la copia mala o mutada, o simplemente queda en curso la copia mutada, lo que hace que sea homocigoto para este momento, ¿no? Ustedes ya han visto eso con lo que es Prader-Willi y Angelman cuando se hacía la disomía uniparental, entre otros problemas de LOH que llevan a que se tenga la copia única de uno de los padres funcionales. Acá sería una copia o la copia única que es la no funcional, ¿no? Entonces podemos tener un genotipo constitucional que es el genotipo sano, y acá tenemos las mutaciones del gen RB1 que es para los estómago. Entonces puede haber un silenciamiento epigenético para la forma normal o la forma wild type, lo que hace que solamente se exprese la forma mutada y tener una homocigosidad. Podemos tener el fenómeno de los eventos, que es mucho una persona adquiere la segunda mutación a lo largo de la vida de forma de novo. Podemos tener una recombinación somática, es decir, que si perdemos parte del material del cromosoma sano, a través del proceso de reparación con la recombinación homóloga, vamos a reparar con el cromosoma mutado y por lo tanto al final tenemos homocigotos para ese espacio. Pérdida de duplicación, perdemos un cromosoma y para sustentar o para mantener la dosis genética se copia todo el cromosoma de base o se queda como una pérdida cromosómica. Entonces esta persona es monoploide para, en este caso, para esta cromátide y por lo tanto es el único gen que expresa, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de cánceres que podemos evaluar aquí. Dependiendo de la función del gen en cuestión, por lo tanto, estos serán clasificados como GSTs o como oncogenes. Acá tenemos varios GSTs, ¿no? Por ejemplo, RB1, que codifica la B100, que es una proteína que regula el ciclo celular, o sea, si no está presente, tendremos entonces retinoblastoma, carcinomas pulmonares microcíticos y cáncer de mama. TP53, que es un gen constitutivo muy conocido y que también está asociado a la regulación del ciclo celular, se le ha encontrado en varios cánceres, pero básicamente se le reconoce más en el síndrome de Nephromenin, que puede llevar a neoplasias como cáncer de pulmón, de mama y otros tipos de carcinomas, es decir, ataques epiteliales y sarcomas. Luego tenemos el APC, este sí es conocido. El APC tiene también papel en la regulación de la proliferación, pero suele causar la poliposis adenomatosa familiar, que lleva a su vez al cáncer colorectal. El VHL, que es el síndrome de von Hippel-Lindau, que es el carcinoma renal de células claras. BRCA1 y BRCA2, que son genes asociados a la reparación cromosómica, son GSTs, que cuando se encuentran mutados, como sabrán, llevan al cáncer de mama y al cáncer ovárico. De hecho, cuando se tienen los genes de BRCA1 y BRCA2 mutados, el cáncer de mama deja de afectar únicamente a mujeres y empieza a aparecer en varones, debido a que dentro de los factores ambientales asociados al cáncer mamario pueden surgir las inflamaciones, las infecciones y los traumatismos directamente a la glándula mamaria, ¿sí? Especialmente los prolongados. En el caso de la mujer, como las glándulas mamarias son un poco más desarrolladas, entonces se vuelven más susceptibles a este tipo de daños. En cambio, las glándulas mamarias masculinas son más pequeñas. Pero si tenemos un fenómeno mutacional de base, podemos imaginar que también puede suceder cáncer mamario masculino. Luego tenemos al MLH1 y MSH2, que son justamente los equivalentes a MUT-S y MUT-H dentro de los eucariotas. Por lo tanto, son GSTs responsables de la reparación del ADN posterior a la replicación, es decir, la lectura y cambio de mutaciones puntuales producidas por el proceso de replicación. Cuando no están presentes, se tiene lo que se conoce como el síndrome de Lynch, que también puede llevar al cáncer colorectal. Entonces, vamos allá uno por uno. Hablando del cáncer de mama familiar, en realidad, la mayoría de los casos se ven afectados básicamente por problemas ambientales. Es por eso también de que, si ustedes lo piensan de esta manera,
el cáncer suele aparecer a una avanzada edad. Una avanzada edad a la cual nuestras células ya no tienen un ADN muy estable, muchas entran en estado de senescencia, ya no tienen la misma facilidad de regeneración y de recuperación, por lo tanto las divisiones celulares son escasas o si no son defectuosas. Y aparte de eso también tenemos mayor tiempo de exposición posible a elementos químicos y físicos que puedan dañar el ADN, incluyéndose como inflamaciones, infecciones, traumatismos, componentes químicos, componentes disculpe, físicos como la radiación. Pero dentro de todos estos casos tenemos unos cuantos pocos, más o menos del 5%, que van a tener una predisposición mendeliana. Es decir, vamos a tener la aparición de, dependiendo, ¿no? Si tenemos genes supresores de tumores, va a ser una recesiva. Si tenemos otros genes envenenadores que tienen funciones asociadas, por ejemplo, a KRAS o RAS o BRAF o BREF, que suelen ser oncogenes, ya. Entonces acá tenemos lo contrario, ¿no? Dominantes. Pero lo interesante de este proceso es de que existen dos caminos posibles. Si la enfermedad tiene un origen debidamente marcado como una enfermedad genética, como suele ser el senoderma pigmentoso, como suele ser el retinoblastoma, las probabilidades de que el cáncer aparezca son mucho más altas que si solamente es una relación familiar. Es decir, si nosotros pensamos en la regulación del ciclo celular, existen muchos genes que están involucrados en frenar el proceso para que éste no se encuentre descontrolado. Lo que significa que una única mutación en un único gen GST o oncogen no es suficiente para decir voy a desarrollar un cáncer maligno de grado 4 y me voy a morir. ¿Okay? Lo que significa de que esa mutación puede llevar a un menor control de la división celular, sí. Acumulará más mutaciones en otros genes, supresores de tumores y oncogenes también. Lo que hace que tener una mutación de un gen reconocido como patológico para un carcinoma no es suficiente. Tiene que haber factores ambientales para que se desarrolle la enfermedad. La gran diferencia con una persona que no posee estas mutaciones es el hecho de que en la persona que sí las posee van a ser más susceptibles a los factores ambientales o la enfermedad va a aparecer antes que una persona normal, porque acabamos de decir que una persona sin estas mutaciones lo que hace es exponerse a estos componentes que dañan el ADN hasta que surja una mutación, por eso viene a avanzada edad. Mientras que una persona que ya tiene algunas mutaciones va a desarrollarlo un poco antes. También tenemos en este caso más individuos en una familia que son afectados, que es lo lógico, porque hemos dicho de que existe una agregación familiar. Tenemos una afectación bilateral y multifocal, porque varias células poseen la mutación, así que necesitan muy poco para empezar a desarrollar más mutaciones conductoras y pasajeras que lleven a una enfermedad más delimitada. Y también aparece en una edad temprana, es decir, dependiendo del tipo de cáncer, por ejemplo, dependiendo del tipo de genes afectados y cómo están afectados, puede aparecer en la adolescencia, juventud o adultez temprana, ¿sí? Entonces, tenemos a BRCA1 y BRCA2 que son los biomarcadores clásicos para detectar cáncer familiar. También están asociados al cáncer ovárico y de trompa. Hay un 20% más de probabilidades de que aparezca cáncer de mama masculino, porque estos son GSTs, ayudan a reparar fragmentos de ADN. En el caso del cáncer de colon hereditario, también una vez heredado, incrementa las probabilidades de que aparezca la enfermedad, debido a que vamos a tener un fenómeno muy interesante, que es el PAP, poliposis adenomatosa familiar. ¿Qué sucede en la poliposis adenomatosa? Vamos a tener la aparición de quistes o pequeños verrugas a lo largo del sistema digestivo, especialmente del sistema digestivo grueso y hasta el final. Entonces, en este caso, estos pólipos lógicamente van a ser pedazos de carne que van a interrumpir el pasaje normal en la digestión.
Por lo tanto, pueden ser susceptibles a irritaciones, a infecciones y a rupturas. Dentro de esas rupturas se puede generar, por lo tanto, una mala cura de los mismos, lo que va a llevar a un cáncer de colon familiar, ¿sí? Entonces, en este caso, eso se llama síndrome de Gardner, en donde tenemos que 1 de cada 10.000 pólipos benignos van a tener una tendencia a malignancia por los daños que este posee. Puede ser una mutación de pérdida de función en el APC y existe acumulación de otras mutaciones en el genoma, o sea, no es suficiente. Si se dan cuenta, los pólipos técnicamente son benignos, pero los daños que se generan cuando tienes estos pólipos es el gran problema, ¿sí? A diferencia de estos, el síndrome de Lynch también tiene un proceso muy similar. En el caso de la poliposis, los pólipos son moderadamente numerosos, de un tamaño medio, y pueden quedarse hasta cierto punto benignos. Pero en el caso del síndrome de Lynch van a ser pólipos más irregulares, mayor cantidad, más pequeños, pero también más susceptibles a inflamación. Lo que hace que en el caso del síndrome de Lynch, el cáncer de colon tenga una incidencia un poco más bilateral, esparcida y también severa, ¿no? ¿Por qué tiene más malignancia en este caso el síndrome de Lynch que la poliposis familiar? Vamos a ver, porque incluso tenemos riesgo de 80% en heterocigotos varones, 70% de riesgo en cáncer de colon. ¿Sí? O sea, ¿qué sucede? Los tumores suelen ocurrir en las glándulas sebáceas de la piel y los genes afectados suelen ser los genes asociados a la preparación del emparejamiento de bases, los correctores, las exonucleasas correctoras, que son MLH1, MSH2, MH6 y PMS2. ¿Qué sucede? Nosotros, ¿se acuerdan de que hemos hablado de cómo cuando la polimerasa lee zonas altamente repetitivas, existen problemas con la identificación de complementariedad de bases y agrega más nucleótidos o nucleótidos repetitivos más de lo que deberían, ¿no? Es como un proceso de automatización. Si ustedes hacen un trabajo automatizado demasiado tiempo, ya no lo razonan, simplemente lo hacen. Igual, la estequiometría de la enzima polimerasa tiene que cambiar de forma para reconocer la compatibilidad de bases. Pero si siempre hace las mismas bases, la estequiometría va a buscar la forma termodinámicamente más fácil de seguir haciendo su proceso, es decir, va a querer regresar a esas mismas bases. ¿Sí? Es como una manera de que la enzima se cansa. Lo que se conoce como resbalones a nivel de la zona satélite o inestabilidad de fragmento satélite o STI. ¿Qué sucede? Las zonas satélite del genoma suelen ser zonas altamente repetitivas que no codifican nada. Son zonas que se trabajan, por ejemplo, para la detección por índice de asesinos o para pruebas de paternidad, porque suelen ser zonas que no codifican nada, que se repiten dentro de ciertos individuos y cambian dentro de otros. Es como un código de barras interno que tenemos. El problema es de que sin los genes de reparación, cuando la polimerasa copia estas regiones, me genera fragmentos repetitivos adicionales o menos de los que deberían haber. Y esto se observa aquí. Lo que yo tengo acá es la amplificación y luego la separación por electroforesis de fragmentos tipo satélite de una persona con una mutación en SH2. Entonces, lo que vamos a tener es básicamente los alelos o los fragmentos normales. Ustedes se pueden dar cuenta que son dos, ¿ok? Sin embargo, cuando tenemos problemas en SH2, la proteína me va a generar diferentes versiones de estas mismas zonas repetitivas en diferente tamaño a lo que deberían tenerse, porque se equivoca y no hay nadie que corrija sus errores. Lo que hace es generarme estos 3 fragmentos más que implican que son copias incompletas o exageradas. Aquí nada, por ejemplo, igual aquí otro tipo de copias que aparecen. Lamentablemente eso incrementa inestabilidad en el genoma porque agranda esta zona donde no debería. Por lo tanto, como es altamente acumulativa,
hace de que el genoma sea más inestable en otros casos, como por ejemplo la poliposis familiar, y por lo tanto los pólipos obtenidos por el síndrome de Lynch son más malignos por el tipo de daño que le hace al ADN. Acá, claro, acá están los otros que no necesariamente, o sea, que están un poco más asociados a problemas directamente con la falta completa de la actividad de un gen, que puede ser el síndrome pigmentosa, que lo conoce, la anemia Fanconi, el síndrome de Bloom, la ataxia telangiectasia, ¿sí? Ahora, como hemos dicho, algunos cánceres van a tener una agregación familiar mayor que otros. Acá, por ejemplo, en este cuadro lo que se ve es dos tablas. Se ve una está muy grande. Se ve dos tablas, ¿no? Que se ha hecho un análisis de caso control con un progenitor afectado de manera directa o con un hermano afectado. Lo que se observa es en este caso que por ejemplo, el cáncer de tiroides, el cáncer de testículo, el linfoma de Hodgkin van a tener una alta agregación familiar si es que otro genoma lo tiene. Si ustedes han escuchado, normalmente por línea materna, si es en cada generación existe posibilidad de cáncer mamario y este se presenta cada vez en menos tiempo, es decir, las personas son afectadas más jóvenes, podemos sospechar de una agregación familiar considerable. ¿Cuál es la sugerencia o el consejo genético para las personas que vienen a consulta? No le van a decir, ¿sabe qué señora va a tener cáncer de mama? No. Lo que le van a decir es, por parte familiar, por parte de la mamá, hay muchas personas que ya han tenido cáncer de mama. Lo que le conviene a usted es hacerse mamografías todos los años o cada 6 meses o estar pendientes de sus controles mamográficos. Pero todavía no tengo 40 años, no me importa. Desde ya, ¿sí? Porque en este caso las circunstancias no están jugando a su favor. Otro tipo de enfermedades que técnicamente son cánceres están asociados a la translocación cromosómica. En este caso vamos a tener viajes considerables, o mejor dicho, viajes de material genético de un tamaño considerable, porque vamos a intercambiar pedazos de cromosoma. No significa que desaparece, significa de que se mueve, ¿sí? Por eso le llama una translocación. La dosis genética no varía. El problema es dónde se corta el cromosoma para intercambiarse con el otro, generando lo que se conoce como proteínas quimera, ¿sí? Es como que ustedes se imaginen a ver qué me puedo imaginar, que tienen un juego infantil de armar los animales en casa. Son como figuritas, ¿sí? Y el cocodrilo es cabeza y cola, ¿cierto? El buey es cabeza y cola también. Pero en algún momento decidieron jugar diferente y pusieron la cabeza del cocodrilo con la cola del buey. ¿Sí? ¿Qué es esa aberración de la naturaleza? Creo que es un meme de eso, pero bueno. ¿Qué es esa aberración de la naturaleza? Un cocodrilo con cola de buey, ¿sí? Algo similar va a ocurrir. Por ejemplo, el linfoma de Burkitt está asociado al protocomplex, que normalmente no tiene problemas, pero cuando se asocia con otras proteínas, especialmente con la cadena pesada de las inmunoglobulinas, que se encuentran en el cromosoma 22 y en el cromosoma 2, las inmunoglobulinas son los anticuerpos, también están asociadas a la producción de hemoglobina, lo que significa de que es un gen constitutivo, es decir, estamos juntando la primera parte de un gen que se expresa continuamente con un gen inductor de la proliferación como MYC. Empieza a aparecer cáncer, porque MYC de repente se volvió constitutivo, ¿sí? O por ejemplo tenemos el más común, o el ejemplo más común utilizado en este caso, que es el acoplamiento de BCR y ABL1, que en este caso nos da la leucemia mielogénica crónica.
en donde el protocogen ABL1, que naturalmente es un gen asociado a la división celular, se une a otro gen BCR, del que hasta ahora no se conocen mucho sus funciones, pero se ha visto que al unirse a ABL1 le otorga a ABL1 un dominio adicional, que es un dominio tirosinquinasa. Este dominio tirosinquinasa le permite fosforilar sin inducción, lo que hace que la actividad proliferativa incremente en las células y se genera el linfoma. ¿Sí? Aquí está. ABL1, esta parte inferior del cromosoma 9, BCR en la parte 22, se intercambian. Acá tenemos una copia completa de ABL1, que bueno, pues acá no se mete nada, pero acá tenemos el famoso BCR ABL1, que es el que tiene la actividad de la tirosina e incrementa la actividad de la proliferación celular. Obviamente, este tipo de problemas son fácilmente detectables, ¿no? Puede detectarse por FISH, por ejemplo, es decir, aplicación de sondas fluorocrómicas. En los cromosomas se puede detectar por PCR también, si colocamos, por ejemplo, un primer del lado de BCR y otro primer del lado de ABL1. Si amplificas, porque está lo suficientemente cerca como para que amplifique, es decir, la translocación ya se ha producido. Si no, pues no hay nada. De hecho, la facilidad de detección de este tipo de translocaciones es lo que hace que institutos como el Instituto Nacional de Neoplasias, el INEN, que se encuentra en Lima, tiene un catálogo en donde uno de sus primeros ensayos fue detectar BCR-ABL1, entre otro tipo de mutaciones que llegan a linfomas. Como este tipo de translocación suele ocurrir durante el proceso de desarrollo fetal, las personas que están afectadas por este tipo de linfomas suelen ser niños, suelen ser bebés. Entonces es casi como una enfermedad monogénica. El origen es completamente genético y por lo tanto el fenotipo va a desarrollarse a muy temprana edad. Tenemos entonces el linfoma de Burkitt, que hemos dicho es el campo de MIC. Tenemos a la leucemia mieloide crónica, que es BCR-ABL1, otros pueden ser la linfocitic aguda, y también tenemos estos genes en esta parte. Bien. Y con esta diapositiva acabamos el tema de genética de cáncer. Y hacemos un pequeño break, ¿ok? ¿Sí? Bien. Entonces, como pueden apreciar, en realidad los cánceres por mutaciones genéticas muy puntuales son muy raros. Pero las mutaciones de los famosos biomarcadores de cáncer son más comunes de lo que ustedes creen. Como se han dado cuenta, tanto KRAS como BRAF, como BRCA1, BRCA2, no es que si tienen esta mutación va a surgir un solo tipo de cáncer. Se dan cuenta que son como 2 o 3 o más. Porque estos genes son genes que frenan la proliferación celular en todas las células, lo que significa de que existen varios cánceres que pueden generarse. Y también los cánceres en general, digamos, un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de estómago, van a tener más de un marcador biológico mutado para decir de que existe una mayor susceptibilidad al cáncer. Es decir, un gen, como es una enfermedad inherentemente multifactorial, un gen no lo explica todo. Lo que lleva o lo que llevó, porque ya es un desarrollo más amplio hoy en día, lo que llevó a un desafío por parte de los investigadores y personal de salud. ¿Y de qué me sirve tener tanto sobre los genes? Ninguno me puede predecir el cáncer por sí solo. ¿Cuántos tengo que averiguar? Pues entonces la respuesta es, y si para una persona evaluamos una serie de genes, no un gen, una serie de genes para determinar su seguridad. Por lo tanto, este tipo de investigación busca generar lo que se conoce como paneles de genes asociados a determinados cánceres. Genes cuyas mutaciones se ha encontrado y se ha asociado de forma estadística y poblacional a personas con ciertos tipos de cáncer y con su severidad y con su respuesta a la quimioterapia y radioterapia, con su porcentaje de remisión. ¿Qué es la remisión? Que retorne. ¿Sí? Si el porcentaje de remisión es alto, significa de que este cáncer tiene pocas probabilidades de retornar.
pero si la revisión es baja, es posible que retorne. Hace poco, la verdad que como son ríes ni me entero. No sé si es una película o una serie, pero es de una chica que le vino cáncer, todavía en el colegio, y de cosas de la vida logró salvarse a través del tratamiento. Y le dieron de alta del tumor que tenía. Sin embargo, el oncólogo le dio todo su historial médico para decirle cómo fue su cáncer y para decirle que todavía la esperaba y todavía la va a esperar el resto de su existencia para hacerle controles, para hacerle evaluación de sus factores bioquímicos, porque cuando una persona le ha dado cáncer, es posible que le vuelva a dar cáncer otra vez, ¿sí? Es decir, las células ya tienen propensión a desarrollarse de forma peligrosa. A pesar de que nosotros se trata de sacar los tumores con la mayor precisión posible, es decir, quirúrgicamente si el tumor está lo suficientemente delimitado, quimioterapia, radioterapia, porque nuestros ojos no miran células individuales, así que no sabemos si por ahí una se nos escapó y todavía está colonizando ciertos tejidos. Uno ya no se puede tranquilizar en ese tema, que es la famosa regresión, ¿sí? Nunca hay remisión completamente de cero. Entonces, bajo ese criterio, bueno, ya el estado de la chica es el que la chica entró en negación y no lo quería aceptar, pero ya, él es otro punto. La idea es de que mientras más temprano se detecte ese tipo de problemas es mejor. Por eso es de que los paneles de genes siguen usando. Si los genes siguen ahí, no importa el tejido, el problema sigue latente. Por lo tanto, lo que se hace es un clustering con perfil de expresión. ¿Cómo se hace un clustering? En primer lugar, se obtiene RNA mensajero o RNA total de una muestra de tejido específico. El objetivo es saber para estos genes cómo estos se están expresando. Tenemos la expresión basal de células normales y a partir de estas las usaremos como referencia y nos preguntaremos, ¿tal gen se expresa más o se expresa menos? ¿Sí? Es decir, ¿es un GST que ya murió o es un oncogen que trabaja de más? De esa manera se reconoce e identifica grupos de genes de los cuales hay evidencia que realmente su expresión ha cambiado cuando está presente un tipo de neoplasia. Pongamos un ejemplo. Yo quiero evaluar la severidad, o mejor dicho, la agresividad de un tipo de neoplasia. Digamos, tengo pacientes con cáncer de pulmón. Me he fijado que algunos responden muy bien al tratamiento de quimioterapia y otros, pues, ni cosquillas. ¿Sí? Significa de que hay heterogeneidad mutacional dentro de los pacientes, y es lo lógico, porque cada ser humano es diferente y a cada uno le van a caer sus mutaciones productoras y pasajeras diferentes una vez de que tengan un cáncer. Lo que significa de que yo tengo que evaluar realmente qué es lo que está pasando. Así que voy a tomar 8 probandos que están aquí. De cada probando yo voy a sacar el RNA total de ese tejido y voy a colocarlo, voy a transformarlo en ADN y voy a amplificarlo para ciertos genes. Lo que significa que cada cuadrado que ustedes ven aquí es una amplificación diferente para un gen diferente. Y todas se hacen en conjunto, por eso es que se ve como un chip, porque todas son simultáneas, son tubitos muy pequeñitos en donde se evalúa cada gen por separado. Ustedes se dan cuenta cuántos cuadrados tengo aquí, 10 por 10, es decir, son 100 genes candidatos que puedan estar asociados a este problema. La máquina lo que va a leer es, si tenemos una mayor cantidad de copias en comparación a mi basal, el basal es de color amarillo, es decir, 0, la cantidad que se espera de mi control es la cantidad que hay dentro de este gen expresado. Verde significa de que la expresión es mayor a mi basal, puede ser por fold 1, es decir, una vez más, o doble o triple. ¿Sí? Significa de que ese gen se está expresando más de lo que debería en comparación al control. Y el rojo es que ese gen se está expresando menos de lo que debería en comparación al control. ¿Sí? Muy bien.
Como pueden darse cuenta, en algunos casos ciertos genes coinciden y ciertos otros genes no coinciden un poquito, ¿verdad? Muestra 1, muestra 2 es para mirar qué diferencia existe entre una y la otra. Muestra 3, muestra 4 con 1 y 2. Muestra 5, muestra 6 con 1 y 2. Se dan cuenta de que hay ciertas diferencias. Pero si hacemos esto a nosotros a mano, nos vamos a ver una eternidad. Por lo tanto, para eso se usan los colores. Asociamos los colores a si está más expreso o menos expresado para que una computadora lo haga por nosotros. Coloca de forma vertical los 8 probandos, analiza lateralmente los 100 genes y recupera aquellos que no encuentran o que se encuentra una diferencia en la expresión. Por ejemplo, el gen 1, como pueden ver, es bastante heterogéneo para cada paciente. ¿Sí? El gen 2 no pasa nada. El gen 3, pues hay un hito, pero no es suficiente. Y así sucesivamente. Lo que obtenemos al final es esto de aquí. Una muestra clara de los que tienen un perfil para un primer tumor, que es este, un perfil para un segundo tumor, que es este, y los genes que son los que han demostrado diferencia. En realidad, si pueden ver, son una muy pequeña cantidad en comparación real a los 100 que hemos evaluado. No solo eso, díganme, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué hay? ¿Qué diferencia hay entre el tumor A y el tumor B? Genéticamente, prácticamente todo son opuestos. Mientras que el tumor A genera una expresión superior para estos genes, en el tumor B no existe. Y aquí al revés. ¿Sí? ¿Qué estamos observando? Un mismo tipo de cáncer, dos tumores genéticamente diferentes, con una expresión génica completamente diferente, y que por lo tanto me da fenotipos diferentes. ¿Tendría sentido que yo trate médicamente a estos tumores igual? No, porque celularmente me está diciendo que no van a responder igual. Por lo tanto, tengo que personalizar la manera en la que trato a estos tumores. Y aquí es donde surgen los famosos interferones, anticuerpos monoclonales, trabajo combinado de quimio-radioterapia, etc. Sin eso, realmente el oncólogo un poco a ciegas. Y se fue un poco a ciegas durante muchos años hasta que se pudieran hacer los paneles genéticos. Hoy en día, los paneles incluso ya no tienen que investigarse de cero, ya vienen armados. Uno solo tiene que poner el ADN y analizar los genes que ya se sabe que son genes de severidad, de respuesta, etc. ¿Sí? Obviamente hay muchísimos genes, así que se siguen evaluando poco a poco. Por ejemplo, a través de este sistema especializado, es que como hemos dicho, se van a generar, por lo tanto, diferentes tipos de medicamentos específicos como son los anticuerpos monoclonales. De hecho, aquí tenemos varios anticuerpos monoclonales. ¿Cómo sé que son anticuerpos monoclonales? Normalmente los anticuerpos monoclonales, cuando se les pone como medicamento, se les pone MAF al final. MAF significa monoclonal antibody. ¿Sí? Entonces, todos los medicamentos que vean con este nombre es que son anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, para el cáncer de mama, en el que se ha encontrado el HER2 amplificado, se utiliza el trastuzumab, que directamente es un anticuerpo monoclonal que ataca a HER2. Al atacar a HER2 lo reconoce como un antígeno, activa el sistema inmunológico para bloquear su acción y por lo tanto hace que el cáncer de mama sea más susceptible a enfermedad. Es decir, ¿el anticuerpo trabaja solo? Nunca. Es un amigo del tratamiento estándar que es radioterapia y quimioterapia. Acá tenemos, por ejemplo, el gefitinib. El gefitinib no es un anticuerpo monoclonal, es un interferón. ¿Sí? Que es un inhibidor de la tirosina quinasa. Y así sucesivamente. Obviamente, cuando se tienen que recurrir a este tipo de medicamentos especializados, pues el costo del tratamiento
termina siendo más caro, ¿no? Conseguirlos no es fácil, hacerlos y presentarlos menos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No se preocupen, este tema lo van a revisitar cuando hagan oncología. Muy bien, mini break, en lo que subo las diapositivas del siguiente tema a la hora de